Los preadamitas. Bertedude, 15 de julio de 1965. El Señor dijo: Mucho antes de que los primeros hombres dotados por el Señor con libre albedrío e inteligencia, existían ya seres parecidos, cuya tarea consistía en hacer la tierra apta para la humanidad subsiguiente. Ellos ejecutaban por instinto, es decir, llevados por su ley natural, como las abejas o los castores, trabajos en los que actuaban para mantenerse, recolectaban o cosechaban frutos del campo y construían viviendas, hacían todo lo que por instinto era un provecho para ellos. Sin embargo, no podían ser hechos responsables por lo que hacían o dejaban hacer, porque en ellos todavía un ser no estaba incorporado, que encerraba todas las partículas de un espíritu primario caído en sí. Estos seres eran ya muy parecidos a los hombres, sin embargo no estaban conscientes del yo, tampoco podían comunicarse entre sí, solamente tenían deseo de mantenerse y con frecuencia alcanzaban una edad avanzada, servían de una forma en la creación, contribuyeron en la transformación de la superficie terrestre, que fue cada vez más acondicionada. Y solo podían vivir en grupos los cuales prepararon el lugar adecuado a través de una actividad regulada que era innata en esos seres, y se manifestaba en el desmonte de grandes espacios de campo, y el sistemático desparramo de sustancias vitales y de nuevas cosechas de tales espacios. Sin embargo, esos seres no tenían ninguna tarea que cumplir, servían únicamente a los espíritus primarios todavía no acabados como última posibilidad de maduración, que ellos tenían que continuar entonces como hombres con el libre albedrío e intelecto. No podían ser considerados como verdaderos hombres puesto que su manera de ser, su apariencia y toda su conducta se parecían más a un animal que todavía está muy atrasado en su desarrollo, solamente es muy parecido en cuanto a su forma al hombre, y así sucedió que, después a esas criaturas se les llamó preadamitas pero no podían soportar ninguna comparación con el hombre, que está en posesión de libre albedrío y conocimiento, que también debe utilizar correctamente. Tampoco se puede decir que el hombre se ha venido desarrollando primeramente de esos preadamitas, puesto que él fue una creación nueva, que el Señor había entonces puesto fuera cuando muchos de los primeros espíritus primarios aguardaban muchas sus encarnaciones. Los preadamitas son las múltiples creaciones que tenían que cumplir con su propósito, de preparar al hombre que iba a venir después. Ustedes han atravesado toda la creación, esto es un gran dicho, que ustedes primeramente lo van a entender cuando conozcan el plan del regreso, mi plan de la espiritualización de todo lo espiritual inmaduro, cuando sepan las conexiones que tienen como motivo su paso a través de la creación.